texto argumentativo. Y antes de comenzar entonces, necesito que me confirmen si están viendo bien el material que estoy compartiendo. Se debería estar viendo la guía en este momento. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Vamos a comenzar entonces con nuestra guía de aprendizaje sobre el texto argumentativo. Nuestra asignatura, ¿cierto?, de lengua castellana y comunicación en el segundo ciclo de educación media. Las instrucciones generales son: a continuación, realizarás la guía correspondiente a textos argumentativos, de acuerdo al contenido visto previamente. Recuerda leer atentamente las instrucciones y no dudes en realizar tus consultas. Antes de pasar a los ejercicios, ¿qué recuerdan de los textos argumentativos? Tuvimos una clase bien extensa, ¿cierto?, de bastante contenido la semana pasada sobre texto argumentativo. ¿Qué recuerdan o qué es lo primero que se les viene a la mente con el contenido que vimos en la clase anterior o sobre ese contenido? Que son textos no literarios. Ya, bien, ahí tenemos la primera característica, que son textos no literarios. Que pretenden convencer al receptor. Ya, y esa es su finalidad, ¿cierto? Textos no literarios que pretenden convencer a un receptor. ¿Convencerlo de qué, Jennifer? ¿De qué se puede buscar convencer a ese receptor? Para ver la opinión de la otra persona, ¿cierto? Que es el receptor. Sí. Sobre un tema. Ya, bien, ¿cierto? Para saber su opinión y también para convencerlo, ¿cierto?, de que tenga cierta opinión. Si esa opinión no va con lo que yo creo que es correcto, ¿cierto?, yo trato de convencerlo de que cambie esa opinión. ¿Ya? Súper bien. También puede ser sobre una idea, sobre alguna creencia o sobre algún tema en particular. Siempre se busca convencer. ¿Y te acuerdas, Jennifer, a qué nos referíamos cuando decimos que es un texto no literario? No, profe. Ya, no te preocupes, si esa distinción siempre cuesta que quede un poquito. Yo por eso lo recuerdo clase a clase. Cuando hablamos de textos no literarios, hablamos de los textos que tratan temas del mundo real, que son 100% objetivos y tratan hechos del mundo real en el que vivimos. Esos son los no literarios. Y cuando hablamos, en cambio, de los textos literarios, hablamos de los que narran hechos ficticios. ¿Ya? Esa es la distinción. Siempre cuesta que quede un poco clara. En los años que llevo enseñando la asignatura, igual hay que retomarlo porque va quedando un poco atrás a veces. Y después vuelve a salir, ¿cierto?, como pregunta. Entonces ahí hay que ir marcando esa distinción. Los no literarios, los del mundo real, y los literarios, los que cuentan hechos de un mundo ficticio o imaginado por un autor. Ya, súper bien. Vimos, ¿cierto?, la definición de texto y la finalidad de texto argumentativo, que es lo que acaba de mencionar Jennifer y que estaba en todo lo correcto. ¿Qué más recuerdan aparte de eso? Vimos también la estructura del texto argumentativo y los mecanismos que utilizaba para convencer a alguien. ¿Se acuerdan de eso? Sobre los mecanismos para convencer primero. Vimos que habían dos tipos de mecanismos. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos tipos de mecanismos para convencer? Pensamiento racional. Ya, súper bien. Pensamiento racional. ¿Y recuerdas cómo se llamaba el otro? O Pamela, si se recuerda. El emotivo. Ya, súper bien. Tenemos entonces el pensamiento racional y el pensamiento emotivo. Pamela, ¿te acuerdas de qué trataba el pensamiento emotivo? ¿Qué fue el que tú mencionaste? ¿Tiene que ver con lo que son los sentimientos? Ya bien, ¿cierto? Tiene que ver con los sentimientos. Es cuando se buscaba convencer, ¿cierto?, apelando a los sentimientos, a la emotividad. Hablar, ¿cierto? Dijimos de hablar de los niños, hablar de los ancianos, usar palabras positivas, palabras negativas. Todo eso son formas de apelar a la emotividad del receptor. Y Jennifer, ¿te acuerdas tú cuál era el pensamiento racional o lógico? ¿O en qué se basaba ese mecanismo? En buscar, es cierto, en convencer a las personas con razón y argumentos lógicos. Súper bien. Ambos buscan convencer, ¿cierto? Pero uno apela a la emotividad en la persona, en el receptor,
Y el otro apela a lo lógico, a lo más comprobable, a hechos estadísticos, a datos gráficos, a todo lo que es más objetivo, más comprobable y verificable. Súper bien. Y luego de eso, ¿cierto? Pasamos a ver la estructura. ¿Recuerdan los elementos de la estructura del texto argumentativo? Vimos 4 elementos en la estructura. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vimos, ¿cierto? Que todos los... Era la Sí, la continuamos. introducción. ¿Ya? ¿Contextualización o introducción? Contextualización, ¿ya? Sí. Súper. La tesis, el argumento y la Tesis. conclusión. Ya, súper bien. ¿Te animarías a decir en qué consiste cada una, Pamela? La introducción es como lo que se va a hablar de algún tema. Ya, súper cierto, es cuando se nos La dice de qué va a tesis- tratar el tema. Bien. La tesis es como mostrar el punto de vista de lo que uno piensa sobre un tema. Súper bien. La opinión o postura sobre el tema. Súper bien. Después viene el argumento, que ¿Sí? decía que corresponde a los fundamentos o razones para Ya. la entrega de la tesis. Ya, bien cierto. Son todas Y las... la conclusión es el refuerzo de la tesis. Ya, súper bien. Para completar un poquito más la respuesta, que estaba todo correcto, los argumentos tenemos que imaginarlos como todas las razones que yo doy para decir por qué tengo razón en lo que yo estoy opinando. Ya, yo no opino porque sí nomás. Yo no digo que esto es lo mejor porque sí nomás, sino que me respaldo, ¿cierto? En una serie de evidencias, en una serie de argumentos. Ya, así entendemos los argumentos, como todas las razones por las que mi opinión o mi tesis es válida. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? La conclusión, como bien dijo Pamela, que es un resumen o una síntesis de la tesis y de los argumentos. Por ejemplo, si la tesis fuera, por decir algo, lo que se me acaba de ocurrir, que en invierno se debería entrar más tarde al trabajo por las bajas temperaturas, por ejemplo. ¿Ya? Esa es mi tesis y después yo argumento buscando razones de por qué sería mejor entrar más tarde en invierno, por dar un ejemplo hipotético, ¿cierto? Y yo podría descubrir que quizás en otros países ya se ha hecho, ya ha funcionado. Puedo decir que quizás la gente lo prefiere incluso, preferiría entrar más tarde, ¿cierto? Y así voy buscando todas las razones que le den peso a mi idea, que en este caso sería que es mejor entrar más tarde al trabajo en invierno. Y luego que yo doy mi opinión y mis argumentos, concluyo diciendo, en conclusión, sería mejor entrar más tarde en invierno al trabajo porque la gente trabajaría de mejor ánimo, por ejemplo, y en otros países esta medida ha resultado de forma efectiva. ¿Ya? Así es como se plantea la conclusión. Yo digo el por qué tenía razón en la tesis que estaba proponiendo. ¿Ya? ¿Queda claro todo eso? Acabamos de resumir todo lo que fue el contenido de la clase anterior. ¿Todo claro? ¿Alguna duda sobre alguna del contenido? Es el momento de consultar. Cualquier duda, cualquier concepto que no hayan entendido bien, no haya quedado claro. Bien, si no hay duda entonces, vamos a pasar ahora sí a nuestra actividad de hoy, que es nuestra guía de aprendizaje. Vamos entonces con el primer ejercicio. Ítem número 1, hecho u opinión. Instrucciones. Señale con una H si el enunciado corresponde a un hecho y con una O si corresponde a una opinión. Y vamos con el primer enunciado que dice. Voy a ampliar un poquito acá. El primer enunciado entonces dice, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo. Este enunciado, ¿creen que corresponde a un hecho o que corresponde a una opinión? Pueden dejármelo por mensaje o contestarme con el micrófono. ¿Un hecho puede ser, profe? Jennifer cree que es un hecho. ¿Por qué, Jennifer? ¿Cómo argumentarías que es un hecho? Porque se puede corroborar. ¿Ya qué podría yo corroborar de lo que se me está diciendo? ¿Qué información puedo corroborar si es cierta o no?
Bueno, investigando, ¿cierto? Que de los análisis que se hacen, todo eso, que son 8 millones de muertes al año por el consumo ¿cómo se llama? De tabaco. Ya, súper bien, ¿cierto? Investigando si realmente mueren 8 millones de personas al año en todo el mundo. Y acá igual destacar algo importante. Siempre que se nos presentan datos, estadísticas, números, estamos, ¿cierto?, hablando de un razonamiento lógico, de un razonamiento fundamentado en lo estadístico, ¿ya? En este caso, la cifra ya de 8 millones no habla de un hecho concreto, ¿cierto?, de algo comprobable, de un dato estadístico. Y además, ¿cierto?, se nos menciona en la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que sí existe y que puedo comprobar que sí existe. Bien. ¿Hay alguien que crea que esto es una opinión o estamos de acuerdo con que es un hecho el primer enunciado? Súper bien, ese es el razonamiento entonces que tenían que hacer, ¿cierto? Darse cuenta de que es algo que yo puedo comprobar si es cierto o si no, y además fijarme en que tenía el nombre de una organización que es real, que es la OMS, y que se me entregaba una cifra exacta, 8 millones de muertes al año, ¿ya? Con eso yo puedo, ya tengo pistas de que lo que se me está diciendo es un hecho comprobable. Súper bien. Vamos entonces con el segundo enunciado. Aunque muchos lo nieguen, la música clásica es mucho más compleja y superior a los géneros musicales actuales. Ese enunciado correspondería a un hecho o a una opinión. Pueden contestarme por micrófono o también dejarme el mensaje acá abajito en el chat. Lo voy a leer nuevamente. Aunque muchos lo nieguen, la música clásica es mucho más compleja y superior a los géneros musicales actuales. Ese enunciado correspondería a un hecho o a una opinión, según ustedes. ¿O no les queda claro también? ¿Una opinión? Ya, una opinión, Jennifer. ¿Por qué podría ser una opinión y no un hecho concreto? ¿O qué elementos tiene que lo vuelven una opinión y no un hecho? Porque al parecer o sea, es una persona lo que piensa eso. Ya bien, ¿cierto? Podríamos decir que es un pensamiento particular, ¿cierto, Jennifer? Es un pensamiento de una persona, que no necesariamente va a ser coincidente con todas las personas del mundo, ¿cierto? No todo el mundo va a pensar que la música clásica es más compleja y es superior. Algunos pueden pensar que es aburrida, algunos pueden pensar que es buena, pero que la música actual es aún mejor, ya, etcétera, etcétera. Se pueden tener diversas opiniones sobre si la música clásica es mejor o es peor que la música contemporánea. Súper bien, entonces marcamos que esto correspondería a una opinión. Bajo el razonamiento cierto que acabamos de decir, que no para todos la música clásica va a ser siempre mejor que la música actual. El tercer enunciado dice: la comida rápida ha transformado negativamente los hábitos alimenticios de la sociedad moderna, fomentando una vida poco saludable. Este enunciado, ¿creen que corresponde a un hecho o que corresponde a una opinión? Pamela, Regina, Juan Carlos, si pueden participar, entiendo que a veces no pueden. El tercer enunciado, ¿creen que corresponde a un hecho o una opinión? Decir que la comida rápida ha transformado negativamente los hábitos alimenticios de la sociedad, fomentando una vida poco saludable. Decir esto, ¿es mencionar un hecho o es estar dando una opinión? ¿Una opinión? ¿Ya una opinión, cree Pamela? ¿Por qué crees que es una opinión? ¿Qué podría decir alguien sobre la comida rápida que quizás no coincida con esa opinión? Porque no aparece ningún tipo de estudio, organización o alguna cifra sobre eso. Ya no se me están dando ciertos datos específicos de por qué podría ser un hecho, ¿ya? Pero yo podría comprobar si la comida rápida ha transformado los hábitos alimenticios de la sociedad. Tengo una forma de descubrir si es cierto
que la comida rápida ha perjudicado a la sociedad? Sí, también. Ya, sí, ¿cierto? Entonces, ¿creen que encaja más como un hecho o como una opinión decir que la comida rápida ha transformado negativamente los hábitos alimenticios? En este caso, De ¿alguien, un hecho. ya, ¿alguien podría decir que la comida rápida es saludable como hábito alimenticio? ¿Es válido decir eso? ¿Que la comida rápida es una forma de alimentarse saludable? No, pues no es saludable. Puede que le guste, pero no es saludable. Ya, bien, ¿cierto? En este caso estamos hablando netamente de si es perjudicial o beneficioso para la salud, ¿cierto? Si el enunciado dijera, la comida rápida es más sabrosa que la comida tradicional, ahí estaríamos, ¿cierto?, hablando de algo que es personal, de algo que es una opinión. Pero en este caso es verificable y es comprobable que la comida rápida ha transformado, ¿cierto?, negativamente los hábitos alimenticios. Y ahí yo podría investigar, ¿cierto?, sobre el aumento de la obesidad, sobre la mala alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este enunciado tenía esa trampita, como de estar entre opinión y estar entre hechos. Y justamente el análisis que hicimos era el que tenían que hacer. ¿Alguien podría decirme que la comida rápida es positiva para la alimentación? No es cierto, estaría diciendo una mentira. Por lo tanto, se descarta que esa sea una opinión válida. Vamos a marcar entonces que el enunciado número 3 es un hecho. Vamos con el enunciado número 4. En 1969, el ser humano pisó la Luna por primera vez durante la misión Apolo 11. Este enunciado correspondería a un hecho o a una opinión. A un hecho. ¿Ya? ¿Qué elementos tiene el enunciado que me permiten saber que es un hecho? Tiene una fecha donde uno puede investigar y comprobar si fue así o no. Ya, bien cierto, entrega una fecha exacta. Regina, tú también respondiste que era un hecho. ¿Qué otro elemento me permite saber que es un hecho? Mencionamos, ¿cierto?, el año en el que ocurrió, 1969. ¿Qué más información me entrega el enunciado para saber que es un hecho? ¿O qué información yo podría comprobar si es La cierto? misión de Apolo 11. Ya, súper bien. Exactamente. Voy a verificar también, ¿cierto?, si existió algo llamado Apolo 11 o si realmente fue la misión Apolo 11 con la que el hombre llegó a la Luna. Ya, súper bien. Esos eran los dos elementos que tenían que analizar en este enunciado, que se me entregaba una fecha exacta y se entregaba también, ¿cierto?, el nombre de la misión con la que el hombre viajó a la Luna. Súper bien. Y vamos con el último. La lectura diaria debería ser una obligación en todas las escuelas, ya que es la mejor herramienta para formar ciudadanos críticos. Este enunciado correspondería a un hecho o a una opinión. A una opinión. Ya, opinión, Pamela, ¿por qué crees que es una opinión? Porque está hablando de debería. Ya, Debería bien ser. cierto. Ahí ya tenemos al tiro un elemento de opinión. Debería ser así. Opino que debería ser así. Creo que debería ser así. ¿Ya? Todas esas palabras, ¿cierto?, me van demostrando una opinión, una postura. El debería, el pienso que, el creo que, opino que. Ya, súper bien, ¿cierto? Todas esas son opiniones que yo tengo. En este caso, la opinión que tiene el emisor es que la lectura diaria debería ser obligatoria porque es la mejor forma de crear ciudadanos críticos. Podríamos, ciertamente estar de acuerdo con estos, pero alguien también podría no estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué otra opinión podría tener alguien distinta a la que plantea el emisor de este enunciado? ¿Cierto? Porque si hablamos de que es una opinión, estamos hablando de que alguien puede pensar de otra forma. ¿De qué otra forma podría ser válido pensar que no sea necesariamente que con la lectura diaria se forman ciudadanos críticos? ¿O de qué otra forma se pueden formar ciudadanos críticos?
¿Se les ocurre alguna opinión que sea contraria? O no necesariamente contraria, pero distinta. Por ejemplo, ¿cierto? Alguien podría decir que la lectura diaria ayuda a formar ciudadanos críticos, pero que no es suficiente o que no basta solo, ¿cierto? Con la lectura diaria, que con eso no es suficiente. O alguien podría decir que en vez de leer todos los días, ¿cierto? Se debería hacer otra cosa. No sé, mirar debates políticos, hacer más asignaturas que tengan que ver con la política, etcétera, etcétera, ¿cierto? Una opinión distinta de cómo se forman ciudadanos críticos. Ya, súper bien. En este caso, ¿cierto? Es una opinión porque tiene el elemento del debería, está diciendo lo que él cree que es mejor, y además es algo debatible. Alguien podría opinar algo distinto sobre si la lectura diaria es la mejor forma de crear ciudadanos críticos. Entonces marcamos que nuestro último enunciado es una opinión. Bien, pasamos entonces a nuestra segunda actividad de hoy. Bien, antes de continuar, vi que se han estado uniendo varias personas más. Así que para que sepan un poco lo que estamos haciendo, estamos realizando una guía de aprendizaje con todo lo que fue el contenido de la clase anterior, todo lo que fue texto argumentativo, ¿ya? Estamos aplicando todo el contenido que vimos, hecho y opinión, la estructura argumentativa, los mecanismos para convencer y todo lo que vimos en la presentación anterior. Ahora estamos aplicando ese contenido en la guía. Estábamos realizando el primer ítem, ¿cierto? Que trataba de definir si el enunciado que estábamos leyendo correspondía a un hecho o a una opinión. Y marcamos, ¿cierto? Con una H, todos los que correspondían a un hecho, y con una O, todos los que correspondían a una opinión. ¿Ya? Para los que se estuvieron uniendo durante estos minutos. Y ahora entonces vamos a avanzar con nuestra segunda actividad de términos pareados. Las instrucciones son las siguientes. Escribe el número de la palabra correspondiente a cada definición. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda actividad entonces? Yo voy a ir leyendo la definición que tengo acá a la derecha y ustedes tienen que decirme a cuál de las palabras de la izquierda corresponde. ¿Ya? ¿Se entendió la instrucción? Lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Ya, súper. Voy a bajar un poquito para que se pueda ver toda la tabla. Bien, vamos con el primer enunciado entonces. La definición dice: corresponden a los fundamentos o razones que el emisor entrega para defender su tesis. ¿De qué palabra estaríamos hablando con esta definición? La voy a leer nuevamente. Corresponden a los fundamentos o razones que el emisor entrega para defender su tesis. ¿Las 6? ¿Tú crees que esa definición corresponde a los textos argumentativos, Pamela? Sí. Ya. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que opine distinto? Antes de marcarlo en la tablita. ¿Las 5? Jennifer, tú dices que la definición corresponde a los argumentos. Ya, súper. Ahí tenemos ya dos respuestas. 5 o 6. ¿Alguien tiene algo distinto o también está entre una de esas dos? Acá es importante que participen para que yo pueda ir viendo qué es lo que va quedando claro o qué es lo que necesitamos reforzar, ¿ya? Si no pueden activar el micrófono, por último, un mensajito. Los que puedan. También entiendo que hay personas que no están en este momento en posición de hacer. Pero los que puedan, los que estén en este momento sentados, ¿cierto? Escuchando la clase y no estén haciendo otra cosa, sería ideal que pudieran participar para poder entender qué conceptos van quedando claros y cuáles hay que reforzar. Bien, estamos entre las 5 y las 6 entonces. Voy a leer por última vez la definición, a ver si alguien no se equilibra la balanza para algún lado.
La definición dice, corresponden a los fundamentos o las razones que el emisor entrega para defender su tesis. Esta definición corresponde a los argumentos, a los textos argumentativos o alguna otra palabra de las que están ahí. Bien, si no hay más respuesta, entonces vamos con la alternativa correcta, que en este caso era la número 5, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esta diferencia entre por qué eran los argumentos y por qué no era la definición de texto argumentativo? Cuando hablamos del texto argumentativo, hablamos de todos los textos en general que buscan convencer a alguien de algo, ¿ya? Esa va a ser nuestra definición de texto argumentativo. Textos no literarios que buscan convencer a un receptor de algo, ya sea de un pensamiento, de una idea o de que adquiera alguna postura definida, ¿ya? En este caso, esa definición correspondía a los argumentos, ¿cierto? Y no a los textos argumentativos. Porque los argumentos corresponden a las razones con las que yo le doy peso y le doy valor a mi tesis, ¿ya? ¿Se entiende por qué era la número 5 y no la número 6? La vamos a marcar entonces que cuando hablamos de las razones que entregan para defender la tesis, entonces hablamos de los argumentos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Vamos con la segunda definición. Busca convencer utilizando razones y argumentos lógicos. Busca convencer utilizando razones y argumentos lógicos. ¿A qué definición corresponde? Pensamiento racional. Ay, se me mezclaron un poquito. La Pamela y después Luis. Pensamiento racional. Pensamiento racional, Luis. La 6. Ya, texto argumentativo. Y Regina me parece que igual había dado una respuesta. La 3, profe. Ya. Tenemos entonces la número 3 y la número 6. Bien. Nuevamente, acá la respuesta correcta era la número 3, ¿ya? Y vamos a hacer nuevamente la distinción que estaba explicando. Se movió un poquito. Ahí sí. Cuando hablamos, cada vez que hablemos de argumentos lógicos, de argumentos estadísticos, de opiniones de expertos o de hechos comprobables, ¿cierto? Como pueden ser fechas, números exactos, cifras, gráficos, estamos hablando de pensamiento racional o argumento racional, ¿ya? Tienen que asociar la palabra, racional o lógico a los datos estadísticos o gráficos, ¿ya? O a las opiniones de expertos en un tema. Siempre que se nos presentan cifras, datos estadísticos, gráficos o opiniones de expertos, estamos frente a argumentos racionales o de pensamiento racional. ¿Por qué no era texto argumentativo? Porque el texto argumentativo abarca los dos tipos de argumentos. Un texto argumentativo puede tener tanto argumentos lógicos como argumentos emotivos, ¿ya? Pero siempre con la misma finalidad de convencer a alguien de algo. Luis, con la explicación que acabo de dar, ¿te quedó claro por qué en este caso era pensamiento racional y no texto argumentativo? Sí, me equivoqué, es que leí la que sigue. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Vamos entonces con la siguiente. Busca convencer apelando a la emotividad en sus argumentos. ¿Ya? Tiene que ver con lo que estábamos explicando recién. Cuando hablamos de emotividad, ¿a cuál definición nos estaríamos refiriendo? Pensamiento emotivo. ¿Ya? ¿Pensamiento emotivo? ¿Alguien que tenga otra respuesta o que esté de acuerdo con que es esa? ¿Ya hay alguien que está de acuerdo? ¿Pensamiento emotivo? ¿Nadie tiene otra respuesta en este caso? Busca convencer apelando a la emotividad en sus argumentos.
Bien, efectivamente, ¿cierto? Corresponde al pensamiento emotivo. Cuando hablamos de emotividad, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a apelar a los sentimientos, apelar a lo que le pueda provocar una sensibilidad al receptor de este mensaje o de este texto argumentativo. ¿Se acuerdan, cierto, que en la clase anterior leímos un texto, mencionaba como a los sectores vulnerables, como te imaginas una niña que ya no puede jugar o un anciano que ya no puede apreciar el paisaje, ¿cierto? Se nos apelaba a producirnos algo a nosotros, más que a pensar con la cabeza, por así decirlo, a pensar un poco más con el corazón, ¿cierto? A provocar esa sensibilidad en el receptor, con lo que se me está diciendo. Y también dejar claro que en un texto argumentativo no necesariamente va a haber solo uno de los dos tipos de pensamiento. En cambio, generalmente se presentan los dos. Se entregan algunos argumentos racionales, pero también se entregan argumentos emotivos. ¿Ya? Hay que pensar que el texto argumentativo siempre busca alcanzar esa finalidad de convencer a alguien. Por lo tanto, usar todos los argumentos que considere necesarios para llegar a ese convencimiento. Avancemos entonces con la siguiente definición. Es un pensamiento o creencia sobre un tema, ya sea un hecho, una persona, una cosa o un lugar. Esa definición correspondería a cuál de las palabras que nos van quedando. Opinión. Ya, opinión, dice Pamela, la número 2. Lo voy a leer nuevamente, a ver si alguien tiene otra respuesta o si está de acuerdo con Pamela. Es un pensamiento o creencia sobre un tema, ya sea un hecho, una persona, una cosa o un lugar. Cuando hablamos de pensamiento o creencia, ¿con cuál de las palabras encajaría o cuál corresponde? ¿Opinión? ¿Opinión dice también Regina? ¿El resto está de acuerdo? ¿Tiene dudas? ¿Cree que es otra? ¿O todos están de acuerdo con que es la opinión? También digo opinión. Opinión también. Ya, súper bien los tres. Ahí también están de acuerdo, con un dedito arriba. Ya, excelente. Cada vez que hablamos sobre un pensamiento o una creencia sobre algo, estamos hablando de una opinión, ¿cierto? De algo que es personal y de algo que es subjetivo. Pueden haber personas que opinen igual que yo o pueden haber personas que opinen distinto a mí. Súper bien. ¿Cierto? Destacar eso, que siempre un pensamiento o una creencia va a ser subjetiva, va a ser personal. Por lo tanto, es una opinión. Vamos con las dos que nos quedan. La primera dice, textos no literarios que pretenden convencer al receptor para que modifique su opinión respecto a un tema, cambie un comportamiento o realice alguna acción específica. Esta definición, ¿con cuál de las palabras correspondería? La 6. La 6, dice Jennifer, con textos argumentativos. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen algo distinto? Sí, profesor, la 6. Ya, Regina, ¿también está segura que es la 6? Bien. Bien, efectivamente. ¿Cierto? Con todo lo que hemos ido hablando, ¿cierto? Ya habíamos abordado un poco lo que era el texto argumentativo. Acá con las palabras claves que tienen que quedarse es con que es un texto no literario y con que pretende convencer a alguien de algo. ¿Ya? Esa es la definición que ustedes tienen que manejar de un texto argumentativo. Es un texto no literario que busca convencer a un receptor. Puede ser de que adquiera una opinión, una idea, o de que modifique una postura, etc. Vamos con la última. Situación que ocurre y que se puede comprobar. Es decir, se puede verificar que ocurrió en tal lugar, a tal hora, con tales personas, etc. Es un hecho. La 1. Ya, súper bien, ¿cierto? Correspondería a un hecho. Algo que yo puedo comprobar y que puedo verificar que ocurrió en tal lugar y a tal hora, va a ser un hecho. Algo comprobable, algo verificable. Súper bien.
voy a dar 30 segunditos para despejarnos un poquito, que venimos con harta actividad hoy día. Y seguimos con la 3, ¿ya? Para no bombardearlos tampoco. Les dejo un minutito para que descanse un poquito el cerebro y pasamos a la siguiente. Justo se me fue el internet. Les quise dar un descanso. Se me desconectó el computador. Ya. ¿Me escuchan y se ve la presentación, cierto? Porque tuve que colocarla de nuevo. ¿Me confirman si me escuchan, si me ven y si se ve Sí, se la ve, guía? se ve la guía. ¿Todo bien? Bien. Sí, profe. A ver, continuamos entonces. Vamos entonces con nuestro ítem número 3 de verdadero o falso. Dice, las instrucciones. Señale con una B las oraciones que son verdaderas y con F aquellas que son falsas. La primera oración dice, el texto argumentativo tiene como finalidad principal narrar una historia. ¿Esto es verdadero o es falso? La finalidad de un texto argumentativo es contar una historia. ¿Falso, profe? Falso, ya. Ahí tenemos una opinión. Jennifer dice que es falso. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Alguien cree que es verdadero? ¿O alguien más ¿Verdadero? piensa que es falso? Ya, verdadero, dice Luis. La finalidad de un texto argumentativo era contar una historia. ¿O es contar una historia? ¿O cuál es la finalidad de un texto argumentativo si no es contar una historia? Es convencer al lector. Ya, Regina. Tú dices que la finalidad cierto de un texto argumentativo es la de convencer a un lector. Entonces, decir que su finalidad principal es narrar una historia, ¿sería verdadero o sería falso? ¿Verdadero? ¿Ya? Armemos de nuevo la idea. Regina, ¿cierto? Acaba de decir que el texto argumentativo tiene como finalidad convencer a alguien de algo. Esa es su finalidad principal, ¿cierto? Convencer a alguien de algo. Si yo digo esto, ¿sería correcto decir que el texto argumentativo tiene como finalidad principal narrar una historia? ¿Es eso lo que busca un texto argumentativo? ¿Es narrar una historia? No, no. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que busca? Que lo acabamos de mencionar.
Convencer al lector. Ya, súper bien. Sonó hasta el unísono. Ya, súper bien. La finalidad, ¿cierto?, de un texto argumentativo siempre va a ser convencer a alguien de algo. Eso no va a cambiar. Acá podría decir, su finalidad principal es narrar poesía, su finalidad principal es explicar, podría decir cualquier cosa. Ninguna de esas va a ser verdadera, excepto que su finalidad o su propósito es convencer. Eso, ténganlo claro. Entonces le ponemos a la primera, que es falsa. Vamos con la segunda. Una característica esencial del texto argumentativo es la presentación de una tesis. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Tenemos una tesis en los textos argumentativos? Verdadero. ¿Ya? ¿Verdadero, dice Pamela? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Alguien cree que es falso? Sí, profe, verdadero. ¿Ya? ¿Verdadero también, Jennifer? ¿A qué correspondía la tesis en un texto argumentativo? Mostrar el punto de vista a un tema. Ya, súper bien, ¿cierto? La tesis en un texto argumentativo es mi postura, opinión o punto de vista sobre algo. Por lo tanto, un texto argumentativo siempre va a presentar una tesis. Vamos con la tercera. En un texto argumentativo, los argumentos deben ser subjetivos y personales. Esto es, ¿verdadero o es falso? ¿Los argumentos de un texto argumentativo son subjetivos y personales? Falso. ¿Falso, dice Luis? Falso. ¿Falso, dice también Regina? Luis o Regina, ¿cómo tienen que ser entonces los argumentos de un texto argumentativo si no son ni subjetivos ni personales? ¿Cómo tienen que ser? Luis o Regina, si pueden contestarme, porque ya dieron, ¿cierto?, su respuesta. Ahora estoy tratando de descubrir, ¿cierto?, cómo razonaron esa respuesta. ¿Cómo deben ser los argumentos de un texto argumentativo si no son ni subjetivos ni personales? Podemos decir, ¿cierto?, que los argumentos son objetivos y también son comprobables, ¿cierto? Esa era la palabra que estaba buscando. Cuando hablamos de objetividad, hablamos de algo que carece de opinión propia. Yo dejo mi opinión fuera, yo presento las cosas tal cual son, ¿ya? A eso nos referimos entonces con que los argumentos tienen que ser objetivos y también comprobables. Súper bien entonces. Esta era falsa. Vamos con la siguiente, número 4. La conclusión de un texto argumentativo resume y refuerza la tesis planteada al inicio. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Es eso lo que hace la conclusión de un texto argumentativo? Verdadero. ¿Verdadero, dice Pamela? ¿Están de acuerdo alguien que crea que es falso? La finalidad de la conclusión de un texto argumentativo es resumir y reforzar la tesis. ¿Alguien más cree que es verdadero? Ya, súper bien, ¿cierto? Acá más que nada era recordar el concepto de conclusión en un texto argumentativo y recordar, ¿cierto?, que la conclusión de un texto argumentativo se presenta a modo de resumen y también refuerza la tesis que yo planteo. Es decir, yo resumo mis argumentos y digo, por todo esto, deberíamos, ¿cierto?, y planteo mi tesis. Es darle validez a mi tesis. Es demostrar al final que tenía la razón en lo que estaba diciendo. Vamos con la número 5. Los textos argumentativos no deben incluir opiniones del autor.
Falso. ¿Falso? ¿Ya? ¿Alguien cree que es verdadero o están todos de acuerdo con que es falso? Los textos argumentativos no deben incluir opiniones del autor. Pamela, ¿cómo justificarías que es falso? El enunciado número 5. ¿Por qué dirías que es falso? Ya me dijiste, ¿cierto?, que es falso. ¿Por qué crees que es falso? ¿O por qué me dirías que es falso? Porque dentro de los textos argumentativos entra lo que es el hecho y la opinión. Están las dos. Ya, bien, ¿cierto? Y hay un concepto clave que tiene que ver con opinar algo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese concepto? Cuando yo presento mi opinión en un texto argumentativo, ¿cómo pasa a llamarse esa opinión que yo defiendo, que yo argumento? Ay, no sé. ¿Alguien que pueda complementar? ¿Cómo se llamaba el concepto que se refería a la postura, opinión o punto de vista del emisor? Tiene que ver con la estructura de los textos argumentativos. La tesis, profe. Ya, bien. La tesis es la opinión que tiene el emisor en un texto argumentativo. Es parte clave, ¿cierto?, de lo que es el texto argumentativo. Gracias a esa tesis, yo después argumento y después concluyo reforzando esa misma tesis. Podríamos decir que incluso la tesis es el núcleo, ¿cierto?, del texto argumentativo. Por lo tanto, la número 5, como bien dijo Pamela y complemento Jennifer, sería falsa. El texto argumentativo sí presenta la opinión de un autor. La número 6 dice, los conectores como, por lo tanto, sin embargo y en consecuencia son comunes en este tipo de texto, es decir, en los textos argumentativos. ¿Esto era verdadero o falso? ¿Se presentan estos conectores en los textos argumentativos? ¿Alguien se anima a responder si es verdadero o falso? Esto igual lo vimos ¿Verdadero? ya, Pamela dice que es verdadero. Esto igual lo vimos brevemente. Acuérdense cuando hablamos de cómo se ordenaban los párrafos en un texto argumentativo. Tratamos el tema de los conectores. Ya, bien cierto, como dijo Pamela, en este caso la 6 es verdadera. Pamela, ¿te animarías a justificar por qué es verdadera la número 6? Bueno, lo deduje por el ejercicio de la primera parte. Ya, súper. Sacaste ciertos conectores que estaban en la otra parte de la guía. Súper bien. Ya, esto igual lo vimos en la clase anterior. ¿Para qué se utilizan estos conectores? El por lo tanto, sin embargo, en consecuencia, por ejemplo, es para ir uniendo, ¿cierto?, todos los párrafos que tiene mi texto argumentativo. ¿Ya? Ir conectando lo anterior con lo que viene, ir introduciendo lo que voy a decir más tarde. Para eso se usan estos conectores, para que tenga coherencia mi texto argumentativo. Y vamos con la número 7. El lenguaje en un texto argumentativo suele ser informal y coloquial. Esto es, ¿verdadero o falso? Voy a marcar la anterior mientras. El lenguaje de un texto argumentativo, ¿era informal y coloquial? Eso es, ¿verdadero o es falso? ¿Recuerdan cómo tenía que ser el lenguaje de un texto argumentativo?
o con lo que hemos revisado de ejemplo, ¿creen que el lenguaje de un texto argumentativo es informal? Yo puedo, por ejemplo, escribir un texto argumentativo como escribo un mensaje a un amigo, por ejemplo. ¿Tiene ese tono el texto argumentativo de informalidad? No. Debería ser falso. ¿Ya? No tiene cierto ese tono informal, por lo tanto sería falso, ¿ya? ¿Cómo es, en cambio, el lenguaje de un texto argumentativo? Formal. Ya le dimos cierto la característica de formal y dijimos también otras cosas sobre el lenguaje del texto argumentativo, que era formal. ¿Se acuerdan qué más? Formal, claro y preciso, ¿ya? Ese es el tipo de lenguaje que se utiliza en un texto argumentativo. Formal, claro y preciso. Recordando, ¿cierto?, que la finalidad es que el receptor pueda entender lo que yo estoy diciendo para que también, ¿cierto?, pueda llegar a ese convencimiento, ¿ya? Y por supuesto también tiene este carácter de ser un texto serio, por lo que yo no puedo estar escribiendo un texto argumentativo, como quizás escribiría, ¿cierto?, un mensaje a un amigo, o como incluso puedo escribir otros textos literarios que carecen de esta norma, ¿cierto?, de formalidad. Vamos a agregar entonces que la número 7 entonces es falsa, debido a que el lenguaje, ¿cierto?, de un texto argumentativo es formal y es claro. Bien, va a quedar pendiente la actividad número 4, porque no nos va a dar el tiempo, pero para que la vean, consistía, ¿cierto?, en leer una carta al director, que es el primer tipo de texto argumentativo que vamos a trabajar, pero ya la siguiente clase comenzamos con esta actividad, ¿ya? Vamos a empezar con este texto porque es un poco más breve y luego vamos a ir ya complejizando un poquito el tema de los textos argumentativos antes de pasar a otro tipo de contenido. Porque como les dije, me importa poner el foco de este curso en lo que es la argumentación, ¿ya? Así que con esto entonces estaríamos cerrando nuestra clase de hoy y comenzaríamos la próxima semana con la lectura de esta carta al director. Y ojalá ya la próxima semana puedan estar ustedes leyendo un poquito más. Así que eso sería todo por mi parte, por la clase de hoy. Les agradezco la presencia, les agradezco la participación. Participaron harto. Así que gracias por eso, porque me ayudan también a que la clase salga un poquito más fluida y me sirve también para saber cómo están ustedes, ¿cierto?, de acuerdo al contenido que hemos estado viendo. Así que por mi parte me despido, pueden retirarse. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profesor. hasta luego. Chao, profesor, gracias. Hasta luego.